La vacuna, a pasar de poco más de un mes, la vacuna que más ha dado resultados, que más ha sido distribuida y empezada a aplicarse, ha sido la vacuna de Pfizer. La vacuna, en este caso, es la vacuna de la cual habíamos platicado en su momento, que era la BNT 162, BNT 162 B2. Entonces, perfecto, todo bien. Muchas gracias por confirmar que ya se escucha bien. Espero que ya no se escuche de un regreso de zumbido. Entonces, continuemos. Se escucha genial, sigamos. Perfecto. Entonces, la vacuna de Pfizer, junto con BioNTech, fue la que había mostrado mejores resultados y es la que ha sido mayor distribuida. Ahora, hay algo que en cierta medida empezó a preocuparnos a final de diciembre, que era ese algo que nos empezó a preocupar bastante a finales de diciembre, era que se había encontrado reportes de aumento de casos en Reino Unido y Sudáfrica de una mutación del virus de SARS-CoV-2, lo cual, si bien era lo que se tenía esperado que el virus mutara, porque normalmente los virus mutan, lo que resultó alarmante en su momento era que esta cepa había presentado en un periodo de tiempo corto 20 mutaciones. Fue lo que más alertó a la comunidad científica en su momento. Y lo más importante, de estas 20 mutaciones, 8 eran directamente implicadas con la proteína espiga, la proteína la cual es la que tiene mayor relevancia en la COVID debido a que es la que de cierta manera es la que se encarga de que sea mayor el número de casos de COVID y que aparte las vacunas van directamente relacionadas con actuar sobre esta proteína espiga. ¿Para qué? Para inhibir esta proteína y que no se lleve a cabo la infección o disminuir de cierta forma la infección. Entonces, dentro de estas mutaciones, la que más preocupaba era la mutación N501Y. Y es que esta mutación N501Y era directamente implicada o relacionada con lo que era la regulación de entrada hacia las células, lo que a su vez aumentaba la relación hacia la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual ya hemos estado platicando por ahí desde marzo. Muchos habrán visto que es la que está más realmente relacionada con la entrada del virus de SARS-CoV-2. ¿Y esto qué afectaba? Afectaba a que fuera más virulento. Entonces, esta es la gran preocupación que se tenía. Aunque aún son preliminares los estudios que se tienen, no han sido evaluados por pares. Lo que se evaluó en un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos, donde participaron diferentes médicos y científicos, agarraron a esta mutación del virus, a este N501Y, en una... ¿Qué pasaba? Después de eso, agarraron a 20 pacientes, de esos 20 pacientes se le tomó una muestra de suero y han producido posterior a las 2 dosis de la aplicación de la vacuna de Pfizer, la BNT 162B2. Esos anticuerpos después se llevaron hacia este virus mutado que tenía esta mutación específica, la N501Y. ¿Y cuáles fueron los resultados que se encontraron? Los resultados que se encontraron es que la efectividad se mantenía, que estos anticuerpos generados por la vacuna de Pfizer, la BNT 162B2, mantenían la efectividad a pesar de la mutación. Ahora, aunque estas son excelentes noticias, aún como les digo son resultados preliminares. No es una muestra grande, estamos hablando de que se tomó el suero de 20 pacientes. Sin embargo, es una buena señal. Otra cosa que debemos tomar en consideración que estos virus que se tenían eran solamente con la mutación N501Y. No tomaban en cuenta el conjunto de las mutaciones, lo cual es algo que se tiene que evaluar a futuro. Sin embargo, estas son primeras señales que nos dicen que a pesar de la mutación de esta nueva cepa de coronavirus que se presentó o que está presente actualmente en gran medida en Reino Unido y Sudáfrica, aún la vacuna de Pfizer parece ser que es efectiva para prevenir la COVID. Entonces, estas son buenas noticias. Aún, como les digo, queda mucho por estudiar. La información constantemente se está actualizando en materia de COVID, en materia de vacunación. Sin embargo, estas son excelentes noticias para futuro. De cualquier forma, pueden encontrar el artículo referenciado, buscarlo como la vacuna de Pfizer, la BNT 162, que
ataca la mutación del virus de COVID, la N501Y, que es la mutación en este caso de la proteína espiga. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, después de lo que teníamos de las informaciones preliminares allá en finales de noviembre, principios de enero, ¿qué es la nueva información que tenemos? Y para ello hay algunas preguntas que dejaron en la cajita que pusimos en nuestras historias de Instagram ayer, las cuales vamos a ir desenrollando. Primero que nada, una pregunta que nos hacían era cuáles los efectos secundarios que presentaban las vacunas o la vacuna. Sin embargo, pues estamos hablando del conjunto de vacunas. Y como les digo, de la que más información tenemos es la vacuna de Pfizer, que además es la que ha sido más distribuida y más aplicada. Si bien en su momento hablamos de cuáles ya habían sido los resultados de efectos secundarios en la fase 3 de estudio, cuando se estaba llevando como para llevarse a cabo después de la autorización, esto ha sido una replicación de lo mismo. Los efectos secundarios pueden pasar simplemente sin tener efectos secundarios, lo cual es perfecto. Puede haber efectos secundarios como puede ser dolor de cabeza, un poco de fiebre, un poco de malestar general, dolor muscular, a lo que habíamos platicado. Y por otro lado, ha habido, sí, no nos podemos negar, reportes de anafilaxia que van desde pequeñas, moderadas a graves. Sin embargo, debemos de ser conscientes con esta información. Primero que nada, aproximadamente de cada millón de aplicación de vacunas que se están llevando a cabo en los Estados Unidos, poco más de 300 personas han reportado efectos adversos, los cuales, como les digo, van de dolor de cabeza, dolor muscular, poco de fiebre y poco más. Algunas personas con un poco de malestar intestinal. Ahora, pasando a lo que es anafilaxia, los reportes van de 1 por cada 100,000 aplicados. Entonces vemos que las tasas son muy bajas. Sin embargo, creo que todos hemos visto noticias de que esta persona resultó con ataque anafiláctico después de haber aplicado la vacuna contra COVID. Y este es otro tema muy delicado, el tema del manejo de información en medios de comunicación y redes sociales. El tomar el efecto adverso, como puede ser una anafilaxia, que particularmente hablando de anafilaxia, hay recomendaciones, hay consideraciones. Primero que nada, si vemos, y lo cual les recomiendo que en su momento dado pasen a la fase de aplicación de la vacuna, pueden checar la información que tiene el Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, la CDC, en su página de internet, donde tiene información bastante amplia y que constantemente está actualizando en materia de vacunación, donde pone recomendaciones y las pequeñas consideraciones a tomarse para la aplicación de la vacuna. ¿Donde hay contraindicaciones? Sí. Las contraindicaciones van desde que si en la primera dosis, que es porque recordamos que se ocupan 2 dosis, presentaste un efecto de anafilaxia, entonces está contraindicada la segunda dosis a reserva de que tu médico especialista, en este caso alergólogo o inmunólogo, autorice después de una evaluación completa que puedes tomar la segunda dosis o que hayas tenido un efecto hacia alguno de los componentes que presenta la vacuna. Entonces, esas son las consideraciones. Volviendo a lo de la anafilaxia, hay ya un protocolo para atender la anafilaxia. Y por fortuna, no ha pasado a mayores en casos de personas que han presentado anafilaxia posterior a la aplicación de la vacuna contra la COVID. ¿Por qué? Esto es en base a las precauciones que se tienen. ¿Y cuáles son estas precauciones que se están tomando en consideración? Es que aún cuando se les aplique la vacuna, las personas deben de permanecer en observación de 15 a 30 minutos según las condiciones individuales, las cuales van desde que hay personas que tienen como antecedentes de reacciones alérgicas severas a bajas o que simplemente están en observación 15 minutos para ver si hay una reacción adversa, una reacción alérgica, como va desde el rash cutáneo, desde problemas respiratorios hasta la anafilaxia. ¿Y por qué? Porque bien atendida, para la cual hay bastante evidencia y hay un protocolo de atención y medicamentos en los lugares donde se aplica la vacuna, se pueda tratar, en dado caso, la anafilaxia. Por eso es que a pesar de que sí, la tasa, como les digo, específicamente en Estados Unidos va de 1 por cada 100,000 personas vacunadas, la cual es muy baja, a pesar de que haya una reacción anafiláctica, se puede tratar en el momento que suceda. Por eso es importante esta observación. Ahora, no debemos de olvidar que a pesar de estas consideraciones, tú puedes decir, yo tengo antecedentes de alergia como puede ser una rinitis alérgica.
Para ese caso de rinitis alérgica o de otras alergias que se tengan leves, no está contraindicada la aplicación de la vacuna. Donde sí hay consideraciones para la aplicación de la vacuna es cuando hay hacia a otras vacunas, y las cuales deben ser consideradas por, en este caso, tu alergólogo o tu inmunólogo para saber si se puede aplicar la vacuna contra la COVID. Entonces, esa es una. Otro, y es algo ya fuera de información directa, es una opinión, y me voy a tomar la libertad de hacerla. El hecho, y nosotros como en este caso, personal de la salud o personal de la salud de información, los que estén viendo esta transmisión, el cuidado de la información. Y es algo muy difícil en estos tiempos. No es difícil entender por qué estas noticias de anafilaxia, de efectos adversos de la vacuna se vuelven tan virales. Simplemente, tristemente, el morbo vende. Y cuando sale una persona que tuvo un efecto secundario leve o incluso grave, como puede ser una anafilaxia, parece que los reporteros de alguna de cualquier cadena de noticias que sea por medio de comunicación masivo, sea por internet, sea por blogs, parece que están en espera de cazar ese tipo de noticias para sacar un título amarillista para difundirlo. Y es muy peligroso. Ahora, entiendo dónde parte esto. A final de cuentas, el trabajo de un reportero o algún un programa de televisión o de algún blog en internet es conseguir visitas, es conseguir clics en sus páginas. ¿Por qué? Porque a partir de eso sale de que por entrar a sus sitios te salga un anuncio y por eso ganan dinero. Eso lo entiendo. Sin embargo, lo preocupante aquí resulta que a pesar de que no pueda afectar directamente hacia una persona, el colectivo, o en su mayoría las personas que están en desconfianza aún o en desinformación sobre todo, van con esta noticia y la toman como absoluta y piensan que puede pasarles a ellos. Y es lo peligroso. Entonces, ese es un mensaje de cuidar la información que estamos publicando. Tampoco se trata de pelearnos con estas cadenas porque pues, es algo casi imposible. Sin embargo, tener en consideración la información que se está manejando. Como les digo, los reportes en Estados Unidos van de 1 por cada 100.000 habitantes. La tasa es baja y además los ataques de anafilaxia son controlados en el lugar debido a que se toman las consideraciones y las medidas adecuadas. Pasando a otro punto, una pregunta que nos hicieron y compartí hace un momento en historias es qué pasaba con las personas que tenían COVID positivo y se le iban a aplicar la vacuna. ¿Cuánto había de periodo de ventana entre que dieron positivo a COVID para aplicarse la vacuna? Les repito nuevamente, en este caso el CDC actualiza información constantemente y ellos tienen una recomendación directa para estos casos. Según la CDC, en base a la información que se tiene, en la recopilación de información que se tiene, no hay una contraindicación para personas que han tenido COVID positivo para aplicarse la vacuna. Ahora hay que tomar ciertas consideraciones. Primero, la pregunta decía en niños y adultos. Primero que nada, aún no está recomendada la aplicación de la vacuna para niños y adolescentes. Particularmente para el caso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, la recomendación es que sea de 16 años en adelante. Y para el caso de la vacuna de Moderna, es que sea de 18 años en adelante. Ojo, no se trata de que a personas menores a estos rangos sea un efecto adverso o un efecto mayor el que va a tener la vacuna. Sin embargo, no hay la información suficiente para llevar a cabo una recomendación sólida. No confundamos, es diferente no tener una información sólida a una contraindicación. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, de entrada, aún no está recomendada la aplicación de vacunas en niños y adolescentes inferiores a esta edad que ya les comenté. Ahora, para el caso de una persona que haya dado COVID positivo y se le tenga que aplicar la vacuna, el caso particular en estos momentos, el caso de médicos que están en el frente de pisos COVID, donde se está tratando esta patología. Entonces, ¿qué pasa si un personal del centro de atención COVID da positivo y viene próxima a la aplicación de vacunas? No está indicado la aplicación de la vacuna, sí está indicado cuando haya pasado el cuadro agudo de esta persona. Ahora sí, se aplica la vacuna. Sin embargo, hay que tomarlo en consideración, muy importante, es que si una persona se le aplica la primera dosis de la vacuna, posterior a ello, le da COVID,
Entonces, al pasar el cuadro es cuando se espera para aplicar la segunda vacuna. Si bien lo ideal es que pasen 3 semanas, 21 días entre la aplicación de una dosis y la otra, en esos pacientes se alarga este periodo debido a esta situación en la cual tiene que pasar el periodo agudo de la enfermedad para llevarse a cabo la segunda dosis de la vacuna. Hay otras situaciones particulares, como es el caso de personas que han tenido COVID y tienen que aplicarse la vacuna, pero si está en la decisión de cada persona, porque hay un periodo de ventana de 90 días, según la información que se tiene, en la cual te puede pasar una segunda recaída de COVID, de que puedas infectarte otra vez. Entonces, ese periodo de ventana de protección es válido considerarse para aplicarse la primera dosis de la vacuna. Son consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, son casos muy específicos, pero que a final de cuentas la información está totalmente presente en este caso para el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, la cdc.gov. Ahí pueden checar en su sitio cualquier situación particular. Consulta: para mujeres que están en periodo de lactancia, ¿está contraindicado aplicar la vacuna? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y volvemos otra vez a la evidencia que se tiene. La evidencia actual que se tiene en cuanto a mujeres que se encuentran en periodo de lactancia para la aplicación de la vacuna es que, a pesar de que no hay una contraindicación directa, esto va a ir de la mano con la consideración particular del médico tratante de esta paciente. En este caso puede ser desde un especialista alergólogo hacia su ginecólogo, donde se va a tomar en cuenta las consideraciones generales de la paciente para llevarse a cabo la aplicación de la vacuna. Recordemos que la vacuna, en este caso la de Pfizer y la de Moderna, trabajan con ARN mensajero, no con productos biológicos como lo pueden ser un virus. Entonces, este ARN mensajero, una vez que se introduce el sistema, ese ARN inclusive ni siquiera llega al núcleo de las células, lo cual es algo que tenemos que considerar en cuenta para aquellas personas que dicen que estas vacunas modifican tu ADN. No. El ARN se degrada por procesos naturales antes de inclusive llegar al núcleo, por lo cual no hay modificación del ADN. Sabemos que el ADN se encuentra protegido dentro del núcleo de las células. Y ya da el proceso de reacción. Entonces, esto debemos tomarlo en cuenta. No hay riesgo en el sentido de modificación de ARN. Y las consideraciones particulares para el caso de mujeres que se encuentran en periodos de lactancia e inclusive el embarazo van a ir siempre ligadas a la valoración del médico tratante de la paciente, aunque no hay una contraindicación directa, debemos de recalcar. Y volviendo en este caso, los efectos. Como les dije, hay reacción, o más bien efectos un poco esperados, como es el dolor de cabeza y el malestar general, el dolor muscular, la fiebre. No debemos de olvidar que estos efectos o estas señales son, de cierta manera, una señal de que tu cuerpo está teniendo una reacción a la vacuna, en el sentido de que estás generando anticuerpos, en el caso de que estás teniendo la reacción, en este caso esperada. En este caso podemos traducirlo como que tu cuerpo está teniendo una pequeña batalla para esperar cuando el verdadero enemigo se enfrente, en este caso el virus real. Entonces, tomémoslo así: los efectos adversos, aunque están presentes, no son directamente implicados con señales de alerta, a excepción de la anafilaxia, lo cual es un caso totalmente aislado. Entonces, espero haber contestado tu pregunta, Connie9704. Entonces, recordemos, no hay una contraindicación directa por el momento, pues porque de cierta forma tampoco hay información completa en ese sentido, pero siempre va a ir ligado de la mano del médico tratante. Entonces, para el caso particular de México, ¿cuál es la situación? Justamente en la semana posterior a la cual habíamos hecho la transmisión anterior, el gobierno de México sacó el esquema de vacunación para tratar la COVID. En este caso se dividió en 5 etapas, las cuales van en la primera etapa, que empezó a finales de diciembre y que en teoría comprende hasta finales de febrero, en la cual se va a vacunar al personal de salud que se encuentra en primera línea de ataque contra el COVID. Gracias a ti por preguntar. Gracias a ti por estar aquí interactuando. Entonces, es la primera etapa. Personal médico al frente.
de diciembre a febrero. En la segunda etapa es de febrero a abril, comprende el resto del personal de salud. Posterior hay una tercera etapa que comprende de abril a mayo, va las personas que tengan de 50 a 59 años. Recordemos que los de 60 años están dentro de la segunda etapa. Y en la cuarta etapa van aquellas personas que esta etapa comprende de mayo a junio, van aquellas personas que van de 40 a 49 años. Y en la quinta etapa, que va de junio hasta marzo del 2022, se contempla vacunar al resto de la población. Esto es lo que se tenía en principios de diciembre, antes de que comenzara la aplicación de vacunas, inclusive antes de la autorización de las vacunas, que en este caso, las vacunas que están autorizadas en México es la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca, por el momento. Pero eso está en el papel. A la práctica, ¿qué es lo que está pasando con la vacunación para la COVID aquí en México? Eso es algo muy importante. Y es que si nos vamos a los registros de una página que les recomiendo, en este caso, tomar en consideración cuando buscan datos estadísticos para la COVID y para toda esta situación de la pandemia, es el Our World in Data, que podemos buscarlo en el navegador, que este es por medio de Global Shan Data Lab junto con Oxford, los cuales llevan a cabo la recabación de información estadística para COVID, desde casos confirmados, hospitalizaciones, defunciones y desde diciembre vacunación. En base a Our World in Data, lo que nos dice es que el país que encabeza la vacunación es Israel. Israel presenta una vacunación por cada 100.000 habitantes de 19.5. 19.5 por cada 100.000 habitantes hasta el 7 de enero, son los reportes que se tienen. De ahí sigue Estados Unidos con 2.02, como vemos que la tasa baja bastante. Y el Reino Unido 1.94 por cada 100.000 habitantes. Desde ahí siguen países como Dinamarca, Italia, Alemania, China, Rusia, Francia y México presenta una tasa por cada 100.000 habitantes de 0.05 vacunados. Hasta el 8 de enero. Entonces vemos que a la práctica la tasa de vacunación sigue siendo baja. 0.05 por cada 100.000 habitantes para una población en México de aproximadamente 126 millones de habitantes. Si nos vamos al total de vacunaciones, ¿quién está en los primeros puestos? Está China con 9 millones, después está Estados Unidos con 6.69 millones, Israel con 1.69 millones y México, después de pasar por varios países entre medio, tiene una vacunación total de 67.468 vacunados hasta el 8 de enero. Esto en primera dosis nada más. Lo cual nos dice que a pesar de que en base a los números que se tienen ahorita, las estimaciones que se tienen por parte del gobierno mexicano de vacunar a todo el personal frente al COVID para finales de febrero, por los números actuales, no parece una meta que se pudiera alcanzar. Si nos vamos a la tasa de vacunación diaria, los países que encabezan son China, Estados Unidos, Italia, con por ejemplo China una tasa de vacunación diaria de 232.143, Estados Unidos con 119.000. Si nos vamos a México, la tasa de vacunación diaria es de 4.984. 4.984 dosis aplicadas diarias. Lo cual es preocupante debido a que no se está llegando a las cifras o no se está llegando a una frecuencia de vacunación la cual nos arroje que podamos tener los números que se tenían estimados en lo que se había pronosticado a principios de diciembre. Esto es bastante preocupante. Ya empezaron a sonar las alertas dentro de la comunidad médica en México, donde vemos que no se están llevando a cabo los planes que se tenían contemplados de vacunación. Dentro de las buenas noticias que se tienen es que, por ejemplo, de las vacunas de Pfizer o más bien está el convenio de 34.4 millones de dosis. También hay 35 millones para la vacuna de CanSino Bio por parte de China y Canadá y 77.4 millones de la vacuna de AstraZeneca, la cual ya está aprobada, y 57.6 millones de dosis adicionales por medio del organismo COVAX, del cual ya hemos platicado, que es por parte de la Organización Mundial de la Salud, que pretende proveer vacunas a países que no
cuentan con las condiciones socioeconómicas para comprar un gran número de vacunas, como el caso de México. Entonces, de estas vacunas se tiene esperado que para el 11 de enero, o sea, en 2 días, el lunes, lleguen 436.800 dosis. Esperemos que así sea. También para el 18 de enero se tiene contemplado que lleguen otro lote igual de 436.000 y para el 25 de enero otro lote similar. Esos últimos lotes mencionados contemplarían la segunda dosis para los pacientes que ya se les aplicó la primera. Entonces presentamos un grave problema en este caso y va ligado con algo que habíamos comentado que era la distribución. Para el caso de la vacuna de Pfizer sabemos que presenta una temperatura de refrigeración y almacenamiento bastante baja, de frío extremo, lo cual complica su distribución y almacenamiento. Que ojo, no se trata de, en este caso, de justificar los resultados que se tienen. Más bien evidencian la deficiencia que hay en el sistema de salud, en este caso, para proveer y para almacenar, en este caso, vacunas. Es algo preocupante, sin embargo, ojo, estamos hablando simplemente de la vacuna de Pfizer. Como les dije, ya se autorizó la vacuna de AstraZeneca, la cual tenemos un convenio de dosis de 77.4 millones, sin embargo, falta tiempo para que se lleve a cabo su producción y su almacenamiento. De entre otras noticias que se tienen es que está la vacuna del laboratorio francés de Sanofi Pasteur, que la cual ha entrado a la fase 3 aquí en México, que pretende una aplicación a 35.000 personas de más de 18 años. También está la vacuna del laboratorio CureVac, junto con Bayer, esta farmacéutica alemana, que también ha entrado a la fase 3 aquí en México apenas hace unos días. Entonces, en términos generales, podríamos decir que las tasas de vacunación en México no están siendo las esperadas que se tenían contempladas en el plan de tener a esta población vacunada para febrero, en caso de personal esencial, y después, en caso para personal médico restante, de febrero a abril. Aún es pronto para hablar para el resto de la población. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta estas consideraciones. Posteriormente podríamos hablar de la actualización que se tiene en un mes próximo. Sin embargo, son los números que se tienen hasta el momento. Es importante aclararlo debido a que, comparado con el año anterior, ya hay vacunas autorizadas en diferentes países, ya comenzó la aplicación de vacunas, ya hay más información en caso de efectos secundarios, de ataques de anafilaxia, de resultados de efectividad de la vacuna, y ya tenemos números de cuánto ha sido la vacunación. Sin embargo, como vemos y conocemos todos en general, los tasa de afectación para COVID de casos y fallecimientos sigue en pico aquí en México, por ejemplo, pero en otros países la situación no es un poco mejor. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Aún falta bastante para controlar la pandemia, bastante. Y la vacuna no es otra cosa más que una herramienta que nos va a ayudar, pero a final de cuentas lo que más nos va a ayudar es la organización social. Pero a pesar de que son un tanto fatalistas y no se trata de ser un poco consolativos con nosotros, pues si vemos la situación general en América Latina, solamente 4 países han tenido la autorización para la vacuna: México, Costa Rica, en este caso Argentina, y se me escapa uno: México, Costa Rica, Argentina y se les debo el cuarto. Entonces, 4 países dentro de América Latina son los que tienen autorización para la vacuna por el momento. Es algo preocupante. En este caso, como les dije, mucho está detenido por la producción de la vacuna y por el alcance que se tiene la vacuna. Es algo que vamos a estar viendo en evolución en los próximos meses de este primer semestre, y qué pasa para el siguiente semestre es algo muy difícil pronosticar, pero son las consideraciones que se tienen hasta el momento de la vacuna. De cualquier forma, como les digo, hay varios lugares donde pueden consultar la información. En el caso de esta, la página de la CDC, para conocer lo que se tiene en este caso, la vacuna. Vemos que Estados Unidos son los que de cierta forma están ahí en la pelea para encabezar la vacunación, entonces tienen bastante información. Y claro, a final de cuentas, siempre la información de las secretarías de salud de cada país siempre va a ser primordial para saber la situación propia de cada país. Entonces,
rápidamente sabemos si hay alguna pregunta por ahí que se tenga para, en este caso, de actualización de COVID que se tenga. Si no, damos concluido el primer live del año, así que esperaré. Y hablando del primer live del año, es próximo semana vamos a tener un live especial hablando de un tema de salud mental. En este caso va a ser el tema de la depresión en marco del Día Mundial contra la Depresión, en el cual esperamos tener una invitada especial. Así que estén atentos para el live de la siguiente semana, el cual esperemos se ponga bastante interesante. Y entonces, en vista de que no hay preguntas, recuerden, chicos y chicas, lo más importante sigue siendo el lavado frecuente de manos, el uso adecuado de cubrebocas y el correcto distanciamiento social. Hasta esperar que la vacuna continúe su producción, su distribución y su aplicación. Hasta el momento, cuídense mucho, chicos, y que sigan teniendo un excelente fin de semana. Y no olviden, sigamos aprendiendo juntos. ¿Hay alguna recomendación para personas con enfermedades autoinmunes? Sí, sí hay recomendaciones y son particulares. A pesar de que en su fase 3 de estudios de la vacuna, para el caso de la de Pfizer, que es la que tiene mayor aplicación, no entraron al grupo de estudio bastantes personas con estas enfermedades autoinmunes. Hay situaciones particulares, incluso dejándolo un poco la parte autoinmune, para personas inmunocomprometidas, como puede ser personas con VIH, personas con otras enfermedades que deterioran su sistema inmune, o para personas que tengan enfermedades autoinmunes, hay consideraciones particulares, las cuales siempre van a estar ligadas a la recomendación del médico tratante de estos pacientes. Si bien no hay una contraindicación directa por el momento, de hecho está recomendada que se lleve a cabo la aplicación de vacunas, por ejemplo, pacientes con VIH, debido a que tienen su sistema inmune más deprimido y por lo cual son más susceptibles a que les dé la COVID. Aún sigue en materia de estudio todo este tipo de pacientes. No olvidemos que por el momento la aplicación de vacunas está siendo destinada a personal que se encuentra al frente de la batalla contra COVID. Entonces, en el caso particular de la población general, aún queda información, bastante información por recabar, lo cual vamos a estar viendo a lo largo de este periodo. Y como les digo, en un mes posiblemente, cuando empiece a haber una mayor distribución de la vacuna, vamos a tener más información para poder sacar estas estadísticas. Entonces, por el momento, las indicaciones son directas, particulares para cada paciente. No hay por lo momento recomendaciones generales para la población. Espero haber contestado la pregunta. Sé que aún no es concluyente la respuesta, pero es que de cierta manera aún no hay información directa o concreta sobre estos pacientes porque no hay suficiente información, porque no se ha llevado a cabo el estudio en esa población directamente. Genial, muchas gracias por el espacio. Bendiciones. Muchas gracias, Connie. Bueno, ambas Connie. Así que nos vemos, chicos.